la pandemia, una perspectiva bíblica. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué surgió la necesidad de hablar? Porque a lo largo de 3 meses se ha venido hablando de este virus, del coronavirus. Desde los primeros casos, entre el 19 y 25 de diciembre del 2019, de una neumonía fuerte en la ciudad de Wuhan, en el que aún el virus era desconocido, ¿cierto? Personas que presentaron neumonía severa a el día de hoy, a nuestra actualidad, que de todas maneras el virus en realidad sigue siendo algo desconocido para los científicos y para las personas. Es cierto, ya le pusieron un nombre, es cierto, ya saben qué es lo que está provocando, es cierto, ya saben de qué forma se puede transmitir este virus. Sin embargo, aún hay muchas cosas que no se sabe de este virus. Por lo tanto, podríamos decir que sigue siendo algo desconocido para el hombre. Aún los científicos no conocen el porqué del virus. No saben por qué precisamente en nuestros días afecta un virus que ya existía desde hace mucho tiempo, que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí. No saben cuál es la cura. Aún no se tiene la cura para este virus. No saben cuál es la vacuna. No saben, al fin de cuentas, cómo es que esas personas que se han salvado del virus se han salvado. No se sabe. Simplemente dicen que para ellos es como una gripa, como un resfriado, y pasan eso de forma no tranquila, porque sí se enferma, pero pasan eso, sin recibir medicamentos que sean específicamente para el virus. Y al fin de cuentas, no saben, o sí se sabe, pero solo hasta cierto punto, el por qué muchas personas también han muerto. Porque al final intentan darles el tratamiento adecuado, pero de todas formas mueren. De todas maneras mueren. En muchos casos, eso lo adjudican a que esas personas ya presentaban algún tipo de enfermedad, algún tipo de síndrome, algún tipo de problema en su sistema inmune. Por lo tanto, eso afecta mucho más fuerte a esas personas y llegan a morir. En la mayor parte de casos son personas mayores. Y si son jóvenes, ya tenían algún tipo de enfermedad. Pero, ¿por qué nosotros hablar de esto en una clase bíblica? ¿Por qué deberíamos hablar de esto? Bueno, quiero presentarles algunos objetivos para esto. Primero, el primer objetivo, y creo yo que es esencial, es dar a conocer la perspectiva bíblica de una pandemia. Debemos entender si a lo largo de la historia bíblica se han presentado casos similares o iguales en la historia bíblica, porque es ahí donde Dios se revela. El segundo objetivo es confrontar a los creyentes a confiar más en Dios en medio de la prueba o en medio de esta pandemia. En tercer lugar, consolar a los creyentes en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque esta pandemia está creando dificultades de forma indirecta. Personas de baja economía que ahora no pueden trabajar y que viven del día y que ahora se ven mucho más afectadas por esta pandemia. Creyentes que debido a que no trabajan y que sus hijos se encontraban en una escuela normal, por así decirlo, que no es privada o que no es online, ya no pueden ir a la escuela. Entonces se ven afectados de forma indirecta por el virus. Por lo tanto, debe haber consuelo a los creyentes en medio de esta dificultad. Y en cuarto lugar, animar
animar a los creyentes a mirar todo desde una perspectiva bíblica, que sus mentes estén saturadas de la palabra de Dios de forma tal que la perspectiva, la visión que tengan, el enfoque que tengan de todo lo que está pasando en este momento sea bíblico y no desde un punto de vista humanista, no desde el punto de vista que la prensa y los medios sociales quieren dar a conocer. Que nuestra perspectiva sea bíblica, primeramente. ¿Sí? Entonces, basado en esos 4 objetivos, quiero presentarles qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que vamos a dar unas 2 o 3 clases más o menos respecto a la pandemia. Entonces, vamos a responder a un par de preguntas, a varias preguntas. Primero, ¿qué es una pandemia? Pero desde el punto de vista bíblico. Vamos a ver sinónimos escriturales que nos muestran y que hablan de pandemias en la Biblia. ¿Qué es una pandemia? Bíblicamente. En segundo lugar, vamos a ver quién envía la pandemia. ¿Quién es responsable de la pandemia? ¿Por qué pasa la pandemia en un momento determinado del tiempo? ¿Quién? En tercer lugar, ¿a quién se envía la pandemia? ¿A quién? Las personas que se ven afectadas, la naturaleza, los animales. ¿Quién? ¿A quién se envía la pandemia? Bíblicamente. En cuarto lugar, ¿por qué se envía la pandemia? Esa es, creo yo, esa es la pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y finalmente vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo reaccionar a la pandemia? ¿Cómo reaccionar ante el hecho, ante la realidad que estamos viviendo como creyentes? ¿Cómo debemos reaccionar? Entonces, en primer lugar, respondamos a la primera pregunta. ¿Qué es una pandemia bíblicamente hablando? ¿Se ve en la Biblia? ¿Habla de pandemia? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, pasemos a la primera. Bueno, primero, quisiera darles a conocer lo que el diccionario dice de pandemia, para que luego hablemos bíblicamente. ¿Qué es una pandemia? Desde el punto de vista del diccionario y de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, primero, epidemia y pandemia. La epidemia es una enfermedad que se provoca durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas. Eso es una epidemia. Por eso aclara, dice que afecta a un país, no sale de un país, se queda en un país. Eso es una epidemia. Lo segundo, nos encontramos en esta realidad, pandemia. ¿Qué es la pandemia? Enfermedad epidémica, o sea, una epidemia que afecta ya a un país, es una enfermedad epidémica que se extiende, ya sale del país, se extiende a muchos países o que ataca casi todos los individuos de una localidad o región. ¿Qué quiere decir esto? ¿En cuál caso nos encontramos? ¿Epidemia o pandemia? Nos encontramos en una pandemia, según esta información. Ahora, esos son datos que recopilé el día de ayer de la actualidad. De forma global, se tienen 1.202.692.000 infectados con el coronavirus. Más de 1 millón de personas infectadas. La segunda fila es el número de personas en general a lo largo del mundo que han muerto. 64.000 personas.
Y los números o cifras que están abajo son las personas que estaban infectadas y que ahora están sanas, que ya se recuperaron por completo. 246,000 personas ya se han recuperado de esto. Me parece alentador, ¿cierto? Estamos hablando de números globales y vemos que hay más personas recuperadas que muertas. Ahora, puse México, Colombia y Bolivia. En México, 1,890 personas están infectadas actualmente, hasta el día de ayer, con el virus. 79 han muerto y 633 personas se recuperaron por completo de esto. En Colombia, 1,406 personas están infectadas actualmente, 32 personas han muerto y 85 personas se han recuperado. Bolivia, 157 personas infectadas actualmente, 10 de ellas han muerto y 2 personas se han recuperado por completo. ¿Se dan cuenta que las dimensiones de un país a otro varían? ¿Se dan cuenta que en un país hay gente mucho más afectada, hay más muertos, obviamente, y también hay más casos de personas que se han recuperado con tranquilidad? Lo cual nos muestra, por un lado, que si bien hay países que se están contagiando mucho más, de forma mucho más rápida con esta pandemia, hay países en los cuales no está afectando en la misma intensidad. Y eso, por un lado, es un consuelo. De la visión que tenemos como cristianos, podríamos decir que Dios está mostrando mucha más misericordia con Bolivia. Es un país pequeño, no es muy grande, pero hay menos casos. Países como México, Dios también está mostrando misericordia, porque si evidenciamos lo que está pasando en España, en Italia, realmente nos podríamos dar cuenta que Dios es mucho más misericordioso con México que con España, con Italia. Pero sin embargo, Dios muestra su misericordia, pero también muestra su justicia en todos los casos que ha muerto. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ya sabemos lo que es epidemia y pandemia. Ahora, en la Biblia encontramos sinónimos, en la Biblia encontramos palabras que hagan referencia a esto. ¿Lo evidenciamos? Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. En la Biblia se habla de pandemia en términos de, primer lugar, plaga, una plaga. En segundo lugar, también nos habla en términos de una pestilencia, y ahorita vamos a ver todos. En tercer lugar, nos habla en términos de calamidad, como resultados muchas veces del pecado del pueblo. En términos de desastres, el desastre muchas veces lleva a epidemias. Una guerra, gente acuartelada, no pueden salir, se enferman, empiezan a morir, las situaciones sanitarias empiezan a descender y la gente se enferma mucho más fácil que antes. Desastres. También nos habla en términos de peste, que sería similar a la pestilencia. En términos de hambre y ruina. Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice respecto, por ejemplo, a la plaga? Quiero darles un término interesante. El término plaga, como tal, en la Biblia se repite 49 veces. 49 veces, de las cuales, me estoy adelantando, pero deben saber, de las cuales la mayor parte han sido plagas enviadas por Dios al hombre. No han sido plagas que se han encontrado así de repente y se ha propagado, no. Plagas enviadas de parte de Dios. En el Antiguo Testamento el término plaga viene del hebreo deber o deber, porque no tiene acento. Así se pronuncia, del hebreo deber.
Y en el Nuevo Testamento se habla de plaga, aunque solo se menciona, más que todo se menciona 2 veces en Apocalipsis. Viene del verbo, de la palabra plegue, que se parece mucho al término nuestro, porque es como una transliteración. Plaga viene de plegue, que es del griego. En toda la Biblia se repite 49 veces. Pero quiero llevarlos al inicio de la plaga. Al inicio de la plaga. ¿Dónde? Vamos todos juntos a Éxodo capítulo 9, versículo 3. Éxodo capítulo 9, versículo 3. Esta es la primera vez que se menciona la palabra plaga. Esa es la primera vez bíblicamente que se menciona el término plaga. Hermano Rosendo. Hermana, léalo por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. 9:3. ¿3? Sí, 9, capítulo 9, versículo 3. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. ¿Ven la palabra? Plaga. ¿A qué está haciendo referencia en el versículo? Está hablando de los ganados. El Señor les está diciendo: tus ganados que están en el campo, caballos, camellos, asnos, vacas, ovejas, todo lo que es ganadería, todo el ganado, dice que va a ser afectado con plaga gravísima. Vean que el ganado no es la plaga. Al ganado le afecta una plaga. Al ganado. Ahora, esa es la primera vez que aparece el término en la Biblia. Pero ya desde Éxodo capítulo 7, desde el versículo 14, se empieza a hablar de plagas, sin mencionar el término. Éxodo capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice en los subtitulitos en sus Biblias? La plaga de sangre. Eso es añadido. Cuando editaron las Biblias, le añadieron subtítulos para hacer subdivisiones, para que nosotros sepamos de qué está hablando esa parte específica. Pero en el original eso no estaba. O sea que, cuando aquí dice la plaga de sangre, esa no es la primera vez que se menciona plaga en el texto bíblico. Sin embargo, nos está queriendo decir que ya se iba a presentar una plaga, algo que afecte a las personas que estaban viviendo en ese lugar. ¿Cuál era la plaga? Sangre. ¿Qué pasó? Todas las aguas se contaminaron. Todas las aguas. Vean lo que dice. Versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Hasta ahí. ¿Qué es lo que pasó? El agua se convirtió en sangre literal. No se tiñó, como algunos en la ciencia explican, que hay aguas rojas, que en ese momento ocurrió como un terremoto, se removió todo eso y salió y el agua se convirtió roja. No. Esto es un milagro de la mano de la obra de Dios a través de su siervo, convirtiendo el agua en sangre de forma literal. Y precisamente sabemos que es sangre porque los peces del río murieron. ¿Se imaginan un pez viviendo en sangre? Se muere instantáneamente. Ya no tiene que respirar. Ya no es su hábitat natural. Entonces muere.
Esto provoca en sí es la plaga. Esto, todo lo que ocurre, todo lo que está pasando, todo el acontecimiento es la plaga. Muerte, un montón de peces muertos, el agua hediendo porque es olor a muerte y nadie, absolutamente nadie se quería tomar esa agua. Ahora, no solo contaminó los ríos, contaminó también los pozos, contaminó incluso el lugar en el que los egipcios guardaban agua dentro de sus casas. ¿Ven el milagro? Y Aarón, con su vara, solo toca los ríos. O sea, Dios milagrosamente envía esta plaga a Egipto. ¿Cuál es la segunda plaga? Ahí tienen el subtítulo. Capítulo 8, versículo 1 al 15, Dios envía ranas. ¿Se imaginan? Un lugar donde no había ranas en el sector. No habían. Y de repente llegan ranas. ¿Qué es lo que hacen las ranas? Hacen ruido, son molestosas, dan mucho asco, empiezan a inundar los lugares y a provocar mal olor. Eso provoca enfermedades. Eso también podemos relacionarlo con una epidemia. Por eso dice la plaga de ranas. ¿Cuál es la siguiente plaga? Tenemos 10. Piojos. Capítulo 8, versículos 16 al 19. Piojos. Y vean lo que hacen los hechiceros. Versículo 18. O sea, llega la plaga y cómo reacciona la gente del pueblo, la gente impía, cómo reacciona. Los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Con la plaga del agua convertida en sangre, sí habían podido volver el agua no en sangre, pero sí la habían colorado. Ya el agua estaba roja, entonces el rey de Egipto dice, bueno, mis magos, mis brujos también pueden hacer lo mismo, entonces no hay nada sobrenatural en esto. Pero con los piojos ya no puede. Pero si se dan cuenta, la gente no está intentando evadir la plaga, no está intentando curar a las personas. Los magos hubieran dicho, bueno, tú enviaste sangre, nosotros vamos a purificar el agua. Pero no lo hicieron. ¿No les parece extraño? Intentaron hacer lo mismo, enviar más plaga. Ahora con los piojos intentan hacer lo mismo y ya no pueden. Ya no pueden sacar piojos. La plaga de moscas. Capítulo 8, versículo 20 al 32, para que vayan conociendo. Aún estas plagas fueron enviadas, ¿por quién? Por Dios. Dios enviando plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga. Capítulo 9, versículo 1 al 7. La plaga del ganado, que habíamos mencionado antes. En esta plaga, en este pasaje es donde la primera vez aparece el término plaga, es decir, el hebreo deber o debe. Luego se mencionan otras plagas. La plaga de úlceras, la plaga de granizo, las langostas, las tinieblas y finalmente una plaga atroz que creo que si pasara en la actualidad, el mundo entero estaría realmente atónito con algo así. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Las tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Ahora eso tiene conceptos escatológicos, salvíficos, pero no vamos a ir allí. La muerte de los primogénitos fue lo último que ocurrió. En el capítulo 11, del 1 al 10, se da a conocer lo que va a suceder. Capítulo 11, del 1 al 10, se anuncia. Moisés va y les dice, vea, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y Dios va a hacer esto. Y Dios
también le dice qué es lo que tenían que hacer ellos. Por eso encontramos en el capítulo 12 la interrupción de la plaga, que sería la Pascua, lo que ellos tenían que hacer para que la plaga no los toque. Y nuevamente, en el capítulo 12, del 29 al 31, ocurre. Es decir, la aplicación de la plaga sobre los egipcios, sobre todos aquellos que no creyeron y no hicieron la Pascua. Todos murieron. Ahora, según esto, ¿cuál era el objetivo de Dios sobre ese pueblo impío? Por un lado, el objetivo era sacar a su pueblo por medio de grandes manifestaciones de su poder. Pero el otro objetivo era para mostrar a este rey que se creía Dios, que existe un Dios que es sin igual, que tiene el poder y el dominio sobre todo lo que existe. Esos serán los dos propósitos. Dios enviando plagas, la plaga cayendo sobre solamente los egipcios, porque los israelitas no sufrieron ninguna de estas. Más adelante vamos a ver por qué. Otro término. Pestilencia. Quiero que vayamos, esto tiene su parecido con peste, no voy a hablar mucho de eso, pero quiero que vean lo que dice Levítico capítulo 26, versículo 28. Vamos todos juntos allí. 25, 28. Porque 28 no dice. Ah, bueno. A ver, ¿lo leo? Sí, Levítico. 26, 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. En manos del enemigo. Era desde el 25 hasta el 28. Yo enviaré pestilencia entre vosotros, dice. Ahora, pregunta, ¿a quién está hablando Dios? Al pueblo de Israel. Vean lo que dice su contexto, versículo 14. Pero si me oyereis, si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y a partir de ahí viene todo lo que va a hacer Dios con su pueblo si no lo obedece. Anteriormente, Dios les había dado bendiciones. Si cumplen, si obedecen, van a ser bendecidos abundantemente. Pero si no lo hacen, si no cumplen a esto, uno de esos castigos es la pestilencia. Versículo 25. Yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Ese es otro resultado. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. O sea, sí van a tener que comer, pero lo que coman no los va a saciar. Si aún con esto no me oyereis, si no procediereis conmigo, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Entonces Dios también muestra que Él castiga a su pueblo por medio de esto. Ahora, una pestilencia es algo que huele muy mal. Es algo pestilente, de eso viene, de esa palabra viene. Algo pestilente, algo horrible, es algo muy feo. Entonces, dice que Dios es capaz de enviar eso. Ahora, el término calamidad. El término calamidad viene, o más bien se repite 15 veces en toda la Biblia. No es tan grande el número de veces que se repite. Pero vean lo que dice en Deuteronomio capítulo 28,
Ahí se tapó porque como que se cambian las diapositivas. Capítulo 28, versículo 22. El 20 también. El 20 lo menciona y el 22 también. Vamos todos juntos ahí. Y hermano Daniel lo da lectura a eso. ¿El 22? Sí. Dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayuno, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Qué cosas va a hacer Dios? Y vean que está hablando algo parecido a lo que dice en Levítico. Bendiciones por la obediencia, el inicio del capítulo, y a partir del 15, maldiciones por la desobediencia. Jehová te herirá de tisis, que es una enfermedad, fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina. O sea que de la noche a la mañana pasa y ya. Calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces, la calamidad, de la misma forma, Dios la envía, pero esta calamidad es algo como que engloba varias cosas al mismo tiempo. Es algo realmente terrible porque son varias enfermedades al mismo tiempo ocurriendo en un mismo lugar. Y Dios dice que va a enviar eso a los que desobedezcan su ley, a los que no obedezcan a sus mandatos. Calamidad. Se menciona 15 veces. Ahora, el término desastre del hebreo ra se repite solo 5 veces en la Biblia. Es más pequeñito aún. Solo 5 veces. Y una de esas está en Jueces, capítulo 20, versículo 41. Hermano Isaías, ¿lo puede buscar? Jueces, capítulo 20, versículo 41. ¿Ya lo tienen? 20, Versículo 41. sí, yo lo tengo. Dice, entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín, se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. ¿Saben de qué está hablando el contexto? Es un contexto de pelea, de guerra. ¿Qué había pasado antes de la guerra? ¿Qué había pasado con los benjaminitas? ¿Qué habían hecho? Hermana. Exacto. La concubina de un levita en medio de las tierras de los de Benjamín había sido humillada, como lo dice la Biblia. Había sido humillada un montón de veces en una sola noche, por lo tanto, al amanecer murió. Después de ese acto, lo que hace el levita es ¿qué? Agarrarla, cortarla en pedazos, en 12 específicamente, y mandar cada pedazo a cada una de las tribus de Israel. Eso ya es impactante, es algo que realmente asombra ver en las Escrituras, y más aún que son parte del pueblo de Dios, más aún. Entonces, después de esto, ¿qué ocurre? Vienen todos los jefes, los líderes de las familias paternas de cada tribu, se reúnen y todos ellos quedan en consenso de ¿qué? Subir a pelear contra los benjaminitas por lo que hicieron. ¿Qué les dice Dios? ¿Quién va a subir en primer lugar? Judá. La tribu de Judá es la primera en subir a pelear. ¿Cuántos mueren? Muere mucha gente. Suben los de Judá y mueren muchos en una sola pelea.
porque los de Benjamín eran diestros para la pelea. Eran tan diestros que eran capaces de, con su honda, tirar una piedra a un cabello. O sea, así de diestros eran. En la primera vez que subieron, ¿murieron cuántos? Versículo. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín. Vean, sin los de Benjamín, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Todos estos fueron a la batalla. 400,000 hombres. Ahora, hagan las cuentas. 400,000. ¿Cuántos murieron? 22,000 personas. Eso de por sí ya es un desastre. Es mucha gente muerta. Ellos peleaban a campo abierto. ¿Se imaginan 22,000 personas muertas en el campo? ¿Se imaginan el olor? Eso sería, a distancias largas se sentiría el olor fétido. Ahora, ¿qué es lo que dice después? Vuelven a pelear y pierden nuevamente. Pero luego Dios les dice, vayan, peleen nuevamente, esta vez los voy a entregar en sus manos. Y precisamente pasa eso. Y en el versículo 41 los benjaminitas dicen, entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor. Les entró miedo porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. ¿Cuál desastre? Habían perdido la batalla y había mucha gente muerta, mucho desastre. Eso es un desastre, eso es caos. En ese momento no había ni paz y en el contexto mayor de Jueces, ¿recuerdan lo que pasaba? Venía un juez, paz por un tiempo, moría el juez, guerras, empezaban los disturbios, ya no había quien los lidere y nuevamente eso se repite. Jueces, constantemente. En ese término está esto. No había quien gobierne a los jueces. Solo había un juez, se levantaba, moría y nuevamente caos, desastre tras desastre tras desastre. Y Dios era quien gobernaba por encima de eso. Otro término, peste. Ahí viendo el desastre, eran 22,000 de Benjamín y murieron 18,000. 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Casi quedaron más para mí. O sea, eran 22,000 que peleaban, no todo el pueblo. 22,000 que peleaban y vean cuántos murieron. 18,000. ¿Cuántos quedaron? 4,000. Desastre sí fue grande. Eso sí es un desastre, como dice el hermano. Y eso es como un sinónimo de lo que es una epidemia, una pandemia, porque eso genera males en medio de la sociedad. Otro término que es, creo yo, mucho más específico a esto, peste. Peste se repite en la Biblia solo 9 veces. Pero la peste es una enfermedad contagiosa. Si quieren, hermano, amor, puedes buscar 2 Samuel 24, el primero. El segundo, no sé si lo puse ahí. No lo puse. El otro versículo que habla de esto es Levítico, capítulo 26, del 25 al 28. Hermana, ¿nos puede ayudar? Y su esposa, hermana. Hermana Jenny, por favor nos ayuda con 2 Crónicas, capítulo 7, del versículo 12 al 14. Vayan buscando. Vean, la peste es una enfermedad contagiosa, frecuentemente epidémica. Eso es una definición de peste. En la India se mantiene desde hace mucho tiempo en forma endémica. La guerra, el hambre y la peste son castigos que siguen el uno al otro, normalmente en las escrituras. Siguen el uno al otro, son resultados el uno del otro, son continuos muchas veces. Cuando la guerra se desata sobre una región, por eso les hablaba de esta guerra, sobre una región los enemigos se apoderan de las cosechas. Y no solo se apoderan, destruyen las cosechas. Ahora, los campesinos dejan de cultivar las tierras. Eso ya es una peste, hambre.
Las ciudades asediadas no pueden conseguir suministros. Escasez. El hambre, la mortandad y la insalubridad favorecen la aparición de la peste. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la peste? Segundo Samuel, capítulo 24. Hermanos, eso es la mano de Dios actuando de forma realmente severa con su pueblo. ¿Y saben por qué lo hizo? Por el censo pecaminoso de David. Porque David ya no estaba poniendo sus ojos en Dios, estaba poniendo sus ojos en el número de personas que tenía dentro de su reino. Porque en ese entonces el número de personas del reino determinaba, en la mayor parte de veces, determinaba el número de población, si las guerras iban a ser victoriosas o no. Determinaba las riquezas del reino, determinaba el poder. Entonces, todo esto hace parte de la visión de David en ese momento. De forma pecaminosa, le dice a su siervo, ve y haz un censo. Quiero saber cuántos son, para saber si puedo confiar para ir en alguna guerra. Prácticamente estaba diciendo eso. Aunque su siervo lo reprende, Joab lo reprende y le dice, no hagas tal cosa. No hagas tal cosa porque es algo pecaminoso. David de todas formas le dice, ve y hazlo. O sea, soy el rey, te estoy diciendo que hagas algo, hazlo. Después de eso, después del censo, después de ver David y deleitarse en su poder, en su grandeza como rey, Dios habla a David. ¿Qué es lo que le dice? 3 cosas te ofrezco, David, tú que te crees poderoso. Tú escogerás entre una de ellas para que yo la haga. Entonces Gad va donde David y le dice, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? La primera opción. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Ya David había pasado por eso, ¿cierto? Él sabía lo que venía si pasaba eso. Entonces, número 2, que huya. Y número 3, o que 3 días, o sea, solo 3 días. Vean la comparación. 7 años, luego 3 meses y ahora solo 3 míseros días. 3 cortos días. ¿Qué tanto puede afectar? 3 días haya peste en tu tierra. ¿Qué prefieres? ¿Cuál de las 3? ¿La primera era cuál? 7 años de hambre. ¿La segunda? Por los enemigos. Persecución. 3 meses. Y eso obviamente iba dirigido solo a él. 3 meses de persecución. El hambre iba dirigida a todo el pueblo. Pero la última estaba dirigida tanto al pueblo como a él. Peste. 3 días. Nosotros podemos pensar que son 3 días. No es muy largo, ¿sí o no? 3 días. ¿Cuántas horas serían? 72. 72 horas apenas. Comparable a 7 años, ¿cuánta diferencia hay? Mucha. ¿Qué es lo que escoge David? Los 3 días. ¿Basado en qué? David conocía a Dios. David ya había experimentado de forma directa la misericordia de Dios. Basado en su experiencia de la misericordia de Dios, dice, ni mis enemigos, ni lo uno ni lo otro. Ni el pueblo solo, ni yo solo. Dios sobre todos nosotros. Que sea Él. Igual Él es misericordia, sé que se va a apiadar de nosotros. Sí y no. Porque Dios de todas formas castiga al pueblo. ¿Por el pecado de quién? De su rey. Eso significa que el rey y el pueblo tenían un vínculo tan cercano y tan fuerte que si el rey pecaba, el pueblo era castigado. Y si el pueblo pecaba, el rey era castigado.
Ahora, si el rey obedecía, era bendecido. Y obviamente el pueblo también. Si el pueblo obedecía, era bendecido. Y el rey también. Estaban unidos. Ahora eso nos habla de algo en el Nuevo Testamento, que no les voy a adelantar. Pero él escoge la peste. La peste es una enfermedad, es algo contagioso. Y vean qué tan contagioso es. 3 días. ¿Qué es lo que decía el versículo 14? Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres en 3 días. ¿Cuántos han muerto hasta el día de hoy? En la pandemia en la que estamos viviendo. ¿Recuerdan los datos que les di? ¿Y cuántos meses han pasado? Eso es misericordia. Porque de este pueblo en 3 días solo murieron muchos. Y era una zona pequeña, hermano, y aquí es todo el mundo. Exacto. Era solo un pueblo. Era determinado pueblo. En cambio, hoy en día, ¿qué vemos? Una plaga, una pestilencia, una peste, una epidemia, que ahora es pandemia, en masa. O sea, es en todo el mundo. De los millones de personas que existen en el mundo, apenas 1 millón se contagió. Y de esos millones, apenas ¿cuántos murieron? 64,000 han muerto. O sea, ni siquiera han llegado al número de muertos aquí. Eso es misericordia. La peste la envía Dios cuando Él quiere, y precisamente se afectan las personas que Dios quiere. Porque hubo muchas personas del pueblo que no murieron. Ahora, los últimos 2, hambre y ruina. Hambre se repite 155 veces. Segundo de Reyes 6:25 es el ejemplo. Hambre, que también se relaciona mucho con lo que es la peste. ¿Sí? Y ruina. Entonces, hermana Gloria, por favor, nos busca Segundo Reyes 6:25. Y hermana Susana, por favor, nos busca Ezequiel 21:27 y vamos a terminar con esos 2. La primera, hambre. ¿Qué es lo que dice? Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Ven lo que pasa? Debido a la guerra, empieza a haber hambre. El hambre es un resultado de eso. Y normalmente se ve como una epidemia, porque empiezan a bajar las defensas de la gente y de todo eso. Pero vean que provoca también otra cosa. Ezequiel 21:27. Espera un momentito. Falta de economía. En el versículo que acaba de leer la hermana, dice que la economía de la gente bajó tanto que los precios empezaron a subir. Debería ser al revés, ¿cierto? Deberían bajar los precios. Si no tengo economía, pero es al revés. No tengo economía y suben los precios de las cosas. Mucho. De cosas insignificantes que llegan a costar mucho. Eso está pasando hoy en día. Pasó antes, va a seguir pasando. Cuando pasen este tipo de acontecimientos. Y ruina, Ezequiel 21:27. Arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Hermanos, la hermana no se equivocó cuando dijo arruina. ¿Recuerdan lo que significa en el hebreo cuando se repite 3 veces algo? Ese es un énfasis gramatical que los hebreos usan para mostrar que algo es sumamente importante y que se está elevando a una categoría gramatical que nos está diciendo esto es sumamente importante. Y está diciendo en Ezequiel, arruina. Los voy a poner. Hasta que venga alguien. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando la siguiente vez. Pero es Dios quien va a poner al hombre en ruina, plena ruina. Es Dios.
¿quién lo va a hacer? Entonces, aquí en Ezequiel se está elevando la ruina sobre la tierra a un nivel superlativo. Y eso es la anticipación de lo que va a pasar cuando Cristo venga, porque Él va a poner por debajo de sus pies a sus enemigos. A ruina los va a poner. Los va a sitiar, por así decirlo. Y se va a provocar todas estas cosas en un momento.